El reloj de pared marcaba las 10 de la noche en la pequeña biblioteca municipal de San Jacinto, un pueblo olvidado entre montañas. La vieja biblioteca era un refugio para quienes buscaban algo más que libros, buscaban historias, consuelo o simplemente un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Y allí, rodeados de estanterías polvorientas, comenzaría una de las historias más inesperadas de amor. Margarita, una anciana de 78 años, trabajaba como bibliotecaria desde hacía más de 3 décadas. Había dedicado su vida a los libros y a cuidar de la biblioteca como si fuera su propio hogar. Margarita era conocida por su carácter rígido, su cabello blanco recogido en un moño impecable y su mirada aguda que parecía juzgar a todos. Su vida había sido un largo camino de soledad tras la muerte de su esposo en un accidente de tráfico hacía más de 40 años. Por otro lado, estaba Boris, un joven de 24 años que trabajaba como repartidor de comida. Era un muchacho que no encajaba con los estándares del pueblo, llevaba el cabello teñido de azul, vestía chaquetas de cuero llenas de remaches y tenía una motocicleta que resonaba por las calles silenciosas. Boris era amable, pero su apariencia intimidante lo mantenía al margen de la comunidad. Su verdadera pasión era el arte, aunque nunca se lo decía a nadie. Una noche lluviosa, Boris, empapado y con un paquete de comida en la mano, se refugió en la biblioteca. Margarita, sorprendida por su entrada ruidosa, lo miró con desdén desde su escritorio. La biblioteca no es un refugio, joven, le dijo sin levantar demasiado la voz. No tengo intención de quedarme mucho tiempo, señora. Solo necesito resguardarme de la lluvia unos minutos, respondió Boris, dejando el paquete sobre una mesa. Margarita iba a replicar, pero algo en la voz del joven le hizo cambiar de opinión. Sus ojos, a pesar de su apariencia dura, mostraban una especie de vulnerabilidad que no podía ignorar. Boris comenzó a pasearse entre las estanterías, mirando los libros con curiosidad. ¿Te interesan los libros?, preguntó Margarita, al ver que el joven no se limitaba a esperar. Me interesa el arte, contestó él, sacando un ejemplar desgastado de El arte del Renacimiento. Margarita arqueó una ceja. Era raro encontrar a alguien tan joven interesado en algo tan clásico. Con el tiempo, Boris comenzó a visitar la biblioteca con frecuencia. Lo hacía siempre al final del día, cuando casi no había nadie más. A menudo se sentaba en una esquina a dibujar en su cuaderno. Margarita, aunque al principio desconfiaba, terminó observándolo con cierta curiosidad. Un día, sin previo aviso, Margarita se acercó y dejó frente a él un libro sobre técnicas de dibujo. Si vas a usar mi biblioteca, al menos hazlo bien, dijo con tono serio, pero en sus ojos se notaba un leve destello de calidez. Boris sonrió ampliamente, algo que Margarita no esperaba. Desde ese momento, los dos comenzaron a hablar cada vez más. Ella le contaba sobre su vida en la biblioteca, los libros que habían marcado su juventud y cómo había aprendido a valorar la soledad como una compañera. Boris, por su parte, le hablaba de sus sueños frustrados de ser artista, de cómo había abandonado la universidad porque no tenía dinero y de su miedo a que su talento nunca fuera suficiente. Con el tiempo, ambos comenzaron a transformarse. Margarita dejó de ser la mujer estricta y reservada que todos conocían, mientras que Boris empezó a creer más en sí mismo. Margarita lo alentaba a buscar exposiciones locales para mostrar sus dibujos, y Boris, agradecido, le ayudó a renovar los carteles antiguos de la biblioteca con hermosas ilustraciones hechas por él mismo. Una tarde, Boris le llevó a Margarita un retrato que había dibujado de ella. Era un retrato sencillo, pero capturaba la serenidad y la fortaleza de su rostro. Esto es para usted, como agradecimiento por todo lo que me ha enseñado, dijo Boris. Margarita tomó el dibujo entre sus manos y, por primera vez en años, dejó caer una lágrima. Ese retrato le recordó que aún había vida y belleza en ella, algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Un día,
Boris llegó a la biblioteca con una noticia: había sido aceptado para participar en una exposición en la ciudad. Estaba emocionado, pero también nervioso. Margarita lo felicitó, pero no pudo evitar sentir un vacío al pensar en la posibilidad de que Boris dejara el pueblo. «Tienes que irte, Boris. Esta es tu oportunidad», dijo con firmeza, aunque en su interior sentía tristeza. «No lo habría logrado sin usted, Margarita». «Usted me hizo creer en mí mismo», respondió él. Esa noche, cuando la biblioteca estaba a punto de cerrar, Margarita encontró un paquete pequeño sobre su escritorio. Dentro había un cuaderno de dibujo con una nota que decía: «Para que no deje de creer en las historias que inspiran a otros, como hizo conmigo». Boris partió unos días después, pero la ausencia no dejó a Margarita sola. En cambio, la llenó de un propósito renovado. Decidió abrir talleres de arte y lectura en la biblioteca para inspirar a más jóvenes como Boris. El retrato que él le había regalado ocupó un lugar especial en su escritorio, como recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, aprender o inspirar a otros. La historia de Boris y Margarita es un recordatorio de que las conexiones más improbables pueden transformarnos profundamente. Nos enseña que el amor no siempre es romántico, a veces es una chispa que ilumina nuestro camino, mostrándonos lo que somos capaces de ser cuando dejamos entrar a otros en nuestras vidas.